...45 minutos pasan de las 12 de este martes 27 de septiembre. Ya nos acompaña en el estudio el concejal de Cambiemos, Carlos Bernabé. Carlos, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Alfonso. Muchísimas gracias por venir, porque te hemos pedido que te acercaras a los estudios, ya que estuviste presente ayer en un foro para hablar de infraestructuras en la comarca, lo cual ya me parece algo muy, muy interesante. ¿Quién organizaba este foro? El Instituto de Economía y Empresa Ignasi Villalonga se llama. Es un instituto que... Fue en castellano, ¿no? Me imagino, la reunión. ¿O? Sí, bueno, alguna documentación lo teníamos en valenciano, ya sabes que yo con eso no tengo ningún problema. No, ya lo sé, no lo digo por ti, ¿no? Pero sí, algún material sí. De hecho, es interesante porque es un instituto que engloba, digamos, a una parte de tejido empresarial, social e institucional y gubernativo también de la eurorregión del arco mediterráneo, que sería Andorra, la Cataluña Norte, que es la parte de Cataluña que está dentro del Estado francés, Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares. Entonces, bueno, en el marco de las relaciones económicas y sociales que hay con Europa, dentro de Europa y dentro de España, bueno, es una región, es una eurorregión que tiene una cierta similitud económica, social, cultural e histórica, y bueno, es interesante para fomentar este tipo de debates. Sin duda, sin duda. Es una región estratégica para Europa. Bueno, se trataba de poner encima de la mesa deficiencias en las infraestructuras que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una lista, prácticamente los medios de comunicación, los partidos políticos, una lista de reivindicaciones que yo comentaba en el Periscope contigo, que el problema es que muchas veces ya nos resignamos. Por ejemplo, me viene a la cabeza la ZV95. Nos resignamos a que no la tengamos. O, por ejemplo, el proyecto del Tren de la Costa. Parece que es un proyecto muy bonito, que a todos nos ilusiona, pero el Ministerio de Fomento de turno va retrasando el proyecto. Es el problema, ¿no? Que todos tenemos claro lo que nos haría falta, pero luego no se ejecutan. ¿Qué se puso encima de la mesa en este foro? Bueno, en un primer momento se puso el rol, o sea, hubo como dos ejes de debate. Un primer bloque relacionado con economía, financiación y organización del territorio, y otro ya que aterrizaba en infraestructuras. En la primera parte, por ejemplo, se abordó en primerísimo orden el rol de los ayuntamientos y la necesidad de espacios de colaboración. Y me sorprendía que no había unanimidad, pero sí que había un bastante consenso en que el hecho de que el marco de austeridad estaba asfixiando a los ayuntamientos de cara a utilizar los que tenían superávit y posibilidad de gasto, a utilizarlo para desarrollar ciertas iniciativas que podían facilitar ciertas mejoras en infraestructuras. Y otra cuestión que al menos a mí, y había bastante, aquí sí que había yo creo un consenso y unanimidad, es el hecho de que en la Vega Baja no se ha construido comarca, se ha generado un modelo de competitividad territorial, de manera que cada región compite con cada región, y esto en última instancia es que cada pueblo compite con cada pueblo y cada vecino con cada vecino, y de alguna manera tenemos que intentar transformar estos hacia espacios de colaboración, pero claro, esto me acuerdo que discutíamos y decíamos, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Para poder colaborar hay que apostar por un modelo económico que permita colaborar. Me reía porque estaba un concejal de Torrevieja, Alejandro Blanco. Te sueña Torrevieja, ¿no? Si no creo que sí. Y recordamos, fíjate, yo creo que él ideológicamente y yo tenemos poco que ver, pero estamos de acuerdo en una cosa que fue una noticia que hubo en el verano de 2015, en el que llegó un crucero y había una especie de batalla por ver si el crucero, sus pasajeros iban al centro comercial de la Cenia o si iban a Torrevieja a consumir el tejido comercial. Y hablábamos de eso, que es un modelo que vaya por ese camino nos obliga a competir, a ver quién vende más barato, quién tiene el trabajador con el sueldo más bajo, mientras que apostar por lo agrícola y lo industrial puede generar sinergias donde la suma de ganar-ganar, en lugar de ganar-perder, la suma constructiva o la suma creativa es más sencilla. Acuérdate cuando aquí se competía por quién tenía el auditorio más grande, la piscina más grande, el pabellón, aquí dentro de los municipios de la comarca, ¿no? Algo que no tenía sentido por ninguna parte. Se habló de 3 frentes. Esta idea sé que es muy abstracta o es muy ideal, pero a mí me ha gustado mucho. Que la comarca se podría diferenciar en 3 partes. Una parte que es la zona del litoral, que podría estar más enfocada al turismo. Una en torno al río, más agrícola, y luego en torno a ese ZAL, a esa zona de actividades logísticas, a ese puerto seco, si se convirtiese alguna vez en realidad, ser más zona industrial. A priori parece lo ideal. Tenemos sector turístico, sector agrícola y sector industrial en nuestra comarca. ¿Esto es una idea muy bonita y queda ahí o es factible? Bueno, yo creo que una de las cosas también que se abordaba se hablaba mucho de la colaboración público-privada. De hecho, fue uno de los puntos de debate que propuso el Instituto Ignasi Villalonga. Claro, esto generaba no un problema, ¿no? Forzosamente un problema,
pero era que por una parte se reconoce que hay ciertas iniciativas o ciertos desarrollos que hoy en día, y por desgracia, yo creo que debería ser así, pero por desgracia hay gobiernos que no tienen margen de maniobra ni independencia económica para abordar a nivel de infraestructuras y que se requiere un espacio de colaboración. Claro, hay algunos introdujimos un punto de que esto puede ser una hipoteca, porque este tema de cómo estructurar la comarca en estos 3 ejes tiene un problema, y es que parece que vamos a tener que priorizar de alguna manera. Es decir, de hecho, el corredor mediterráneo, uno de los caballos de batalla ha sido que España no podía pedir a la vez corredor mediterráneo y corredor central por el Pirineo, Aragón y Madrid, que tenía que ir a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo con un dictamen claro que parece que empieza a vencerse hacia el corredor mediterráneo, que es lo que dice el sentido común. Claro, aquí con esto había algunas dudas, porque de alguna manera no hay que olvidar que tenemos un parque natural en el corazón de la comarca, que tenemos un litoral ya con mucha presión demográfica y de construcción dentro, y que por lo tanto esto como que no estaba tan claro. Había mucho más consenso, por ejemplo, con el tema de la reindustrialización sostenible, porque esto también hay que cogerlo con pinzas, y con el tema de la recuperación agrícola. Y ahí, bueno, yo creo que en ese punto en el que habrá que priorizar, a muchos nos dio la sensación, yo aprendí mucho de lo que dijo Asen Vega, no sé, cuando comentaron que la Vega Baja había sido el primer producto europeo de redes y cordajes, que éramos de los principales exportadores del mundo de ajo y alcachofas. Ahí parece que tenemos muchos argumentos de peso para pedir ciertas infraestructuras que nos permitan conectar en ese tráfico de mercancías entre Algeciras y Francia. Y ya el tema del litoral, yo ahí sí que tengo más dudas personalmente, pero bueno, habrá que ver. Aparte del corredor mediterráneo, ¿qué se dijo del transporte ferroviario aquí en nuestra comarca? ¿Se comentó algo, lo de la conexión con la costa, el tema de cercanías? Con la costa, como te decía, sí que se habló más. Ya se dejaron caer algunas ideas, tipo el famoso tren de la costa o incluso una vía parque, creo que dijo, estaba Martínez Campillo en el encuentro y habló de una vía parque a través de Sierra Escalona. Yo son cosas que prefiero coger con cautela, por la matriz ideológica de la que vengo, como más ecologista, y porque tenemos muy malas experiencias con cosas que suenan bien. Pero sí que había también una cosa que salió mucho, porque nos hicieron como un pequeño test a los que acudimos, en el que nos pedían que seleccionáramos cuestiones interesantes, y el tema del cercanías, del eje de cercanías entre Murcia y Alicante, en la comarca parecía absolutamente fundamental. Y era una cuestión que tenía que ver eso, con que tenemos una conexión laboral, social, académica y humana incuestionable con el eje Murcia-Alicante, y que había estado muy abandonado, y se nos había dicho que la infraestructura del AVE iba a llevar asociado un desarrollo de esto, y esa sensación ya, bueno, yo creo que ya casi nadie la tiene, ¿no? Que parece que va a tener que ser una lucha paralela. Y bueno, esto es una cuestión que salió que fue fundamental. Sí, porque tampoco sabemos qué tiene planeado hacer Renfe, claro, en este caso, ¿no? Cuando se inaugure el nuevo trazado por donde pasará el AVE, que aquí en Orihuela ya más o menos lo tenemos ya terminado, incluso el tren ya está circulando, pero el tema por la zona de Callosa todavía no, por la zona de Murcia. Cuando todo ya esté terminado, habrá que ver cómo queda el tema de las cercanías, porque no está nada claro. Claro, e incluso habíamos visto alguna noticia hace poco en los que Adif ya daba a entender que los cercanías iban a sufrir estando el AVE. Esto es grave. Es grave, fíjate, porque al final el tema del corredor mediterráneo, yo recomiendo ojear artículos. Tiene un libro que yo no he leído todavía, ya he ojeado artículos y alguna ponencia de Germabel, que yo, bueno, tengo muchas diferencias con el hombre. De hecho, él estaba en la candidatura de Junts pel Sí. Pero yo siempre hablaba de eso, de que hemos tenido un modelo, y ahí sí que estoy de acuerdo, en España, aparte de muy centralizado, o sea, muy centralista. Hay que recordar que España, a nivel de kilómetros de alta velocidad y de autovías, tenemos más que casi cualquier país de Europa, cosa que tampoco parece muy razonable. Y hemos tenido por un lado eso y por otro lado el de élites extractivistas. Es decir, se construya para beneficiar al que construye y no tanto para el resultado de la persona que iba a vivir con esa infraestructura. Claro, creo que el AVE ha reflejado esto, y ahora nos encontramos con que a las históricas demandas que ya teníamos con el cercanías se suma el miedo a que todavía tengamos que bajar de nivel y a que se destruya algo y tengamos que volver a empezar la lucha. Cuando la lógica diría lo contrario, ¿no? Que ya que tenemos doble vía, claro, que se ha superado lo de vía única y que los trenes tengan que esperar en las estaciones a que pase el otro, ya que tenemos doble vía, que se mejore el servicio, claro, de cercanías, ¿no? La lógica indicaría eso, pero claro, como no sabemos lo que van a hacer y las noticias no son muy halagüeñas. Había un dato que dio un representante de Comisiones Obreras, que yo no lo conocía, me llamó mucho la atención, para que tengamos, o sea, también para tomar conciencia de lo importante que son los vecinos de la comarca a nivel también económico. Sí. Y era que comentó que Adif tenía en sus planes en un momento dado cerrar la estación de Callosa con el tema de la obra. Tiene sentido el plan para haberse ahorrado la obra de la montaña y demás, pero es que se encontraron que Callosa era de las estaciones de la zona con más tráfico de gente.
Claro, y al final es esto, es decir, si no tomamos conciencia hasta qué punto cada municipio de la Vega Baja juega un rol económico fundamental para que la comarca pueda prosperar en condiciones de mayor igualdad, si no nos encontramos en ese punto va a ser difícil para hacer presión común. También se habló del mantenimiento de lo que hay. Creo que fue precisamente el concejal de Torrevieja que dijo, bueno, está muy bien hablar de lo que deberíamos tener en un futuro, de lo que necesitamos, pero ojo, no olvidemos que lo que tenemos necesita un mantenimiento y también tenemos carencia en esto. Sí, ahí de hecho bastante gente mencionó el tema de la conexión intracomarcal dentro de la propia comarca, es decir, tenemos un hospital de referencia en San Bartolomé, para mucha gente, no mucha, pero dentro de nuestra propia comarca hay gente que tiene de referencia el de Torrevieja, por poner simplemente 2 ejemplos, y claro, esta idea también salió, ¿no? Que a ver si por batallar una gran obra, las pequeñas cosas que ya existen se deterioran, que son, insisto, fundamentales para el desarrollo de la comarca. Por cierto, ¿nos han dicho a los grupos de la oposición lo de Marqués de Molins? Si se avanzó algo la semana pasada, no se han comentado nada, ¿no? Desde el equipo de gobierno. Se cortó, vamos, después del último encuentro donde nos enseñaron el borrador de segundo convenio que nunca se firmó, se cortó el flujo de información, a nuestro pesar, la verdad. Pues esperemos que tengamos noticias de la apertura próxima de Marqués de Molins. Muy interesante, gracias Carlos, por habernos contado algunas de las conclusiones a las que se llegó en ese foro que se desarrolló ayer en la Biblioteca María Moliner, sí, ¿no? Aquí en Orihuela. Estuvieron presentes representantes de los empresarios, Martínez Campillo de la Universidad de Alicante, políticos, de aquí del equipo de gobierno fue Miguel Ángel Fernández, el concejal de Medio Ambiente, estuviste tú, y se debatió y se habló y se reflexionó sobre las infraestructuras que hacen falta en la comarca, algo imprescindible, y sobre todo he querido poner hoy el foco de atención en este foro y en este asunto, porque lo que tenemos que tener muy claro es que si no luchamos y lo peleamos, aquí nadie va a venir a regalarnos nada, ¿no? Entonces se apelaba al espíritu del hospital comarcal cuando en su día se reclamó a lo del río Segura. Pues si hay que volver a ese espíritu, que se vuelva, pero aquí tenemos muchas carencias y si no luchamos y nos resignamos a que no nos las construyan, pues nunca avanzaremos en este asunto. Carlos, muchísimas gracias. Que vaya muy bien el pleno del jueves, ¿no? Que tenéis pasado mañana. El primero, que será por la mañana. Ah, ya es por la mañana, de esta semana. Muy bien. ¿No te gusta a ti eso de que sea por la mañana? Bueno, yo no tengo problema en madrugar, pero creemos que para la gente es más cómodo asistir por la tarde, la verdad. Bueno, que vaya bien el pleno, Carlos. Muchas gracias. Carlos Bernabé, de Cambiemos Orihuela. Nos vamos al boletín de la 1, escuchamos las noticias de España y el mundo y después volvemos con más Hoy por Hoy Vega Baja.